En el BOE de 28 de abril pasado se ha publicado un Real Decreto Ley por el que se transponen a la normativa española una decena de directivas europeas en ámbitos tan dispares como la prevención del blanqueo de capitales, las criptomonedas, las licencias de telecomunicaciones, el IVA, reparación de daños medioambientales, derechos de los trabajadores transnacionales, consumidores, entre otros. Se trata del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril. Una figura legislativa que parte del Ejecutivo directamente y que debe ser usada de forma excepcional. Si bien el Tribunal Constitucional ha declarado en varias resoluciones que la figura del Real Decreto Ley no es la mejor manera de legislar, mucho menos en reformas de tanto calado y que afectan a numerosos textos normativos que debieran ser reformados de forma independiente o a través de leyes siguiendo el procedimiento ordinario establecido, esta práctica no es inconstitucional. La gran mayoría de los preceptos de la norma han entrado en vigor al día siguiente de su publicación, excepto algunos preceptos que lo harán en junio de este año o ya en enero de 2022. Entre las reformas más relevantes destacan las que desarrollan el registro de titularidades reales, esto es, el registro destinado a consultar qué persona está detrás de cualquier tipo de entidad o empresa, pero se remite al Ministerio de Justicia para regularlo con más detalle en un decreto reglamentario posterior y aprobar dicho reglamento en 6 meses. Las autoridades con competencia en blanqueo de capitales, fraude o investigación del terrorismo podrán tener acceso a estos datos como hasta ahora de forma completa, pero el cambio más importante alcanza el acceso de terceros distintos de estos organismos, como periodistas, organizaciones e investigadores, que será como se ha regulado en el Real Decreto Ley que hoy hablamos, muy limitado. Así no será un registro abierto, sino que se podrá pedir acceso a datos concretos de una empresa, por ejemplo, para saber quién es el titular real, quién controla la mayor parte del voto y otra serie de aspectos. Solo se dará la información sobre el titular actual, no los anteriores o en un momento determinado anterior, para, por ejemplo, investigar posibles casos de corrupción en un momento concreto por personas o entidades ajenas a los organismos citados. Los datos en cualquier caso serán los básicos, el nombre, nacionalidad, el lugar de residencia, así como en calidad de qué es titular, esto es, por porcentaje de voto significativo, mayor del 25%, o porque es administrador en caso de que nadie ostente dicho porcentaje. Además, su acceso será mediante pago, del mismo modo que lo es, por ejemplo, el registro de la propiedad, y se podrá denegar el acceso si hay riesgo de extorsiones o fraudes o peligros de la misma gravedad. Los datos se conservarán 10 años desde la extinción de las entidades y empresas. La transposición de esta directiva antiblanqueo y de prevención de terrorismo también amplía la lista de personas que se consideran con responsabilidad pública, lo que implica un control reforzado de sus movimientos, los altos cargos y representantes en los niveles autonómicos y locales. En paralelo, se crea un registro de empresas dedicadas a las monedas virtuales o criptomonedas, que se deberá poner en marcha en 6 meses. Este Real Decreto Ley del que hablamos hoy también modifica la Ley de Defensa de la Competencia y da nuevas funciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la mayoría de ellas vinculadas a la colaboración con otras entidades similares de ámbito europeo, y desarrolla algunos puntos sobre investigaciones e inspecciones como las entrevistas a personas implicadas o las inspecciones sin el previo aviso, también en domicilios particulares, como novedad. Si hasta ahora podían ignorar las denuncias en caso de no apreciar indicios claros de infracciones, ahora la lista de razones que pueden dar lugar a ignorar un aviso o denuncia se alarga. Si las pruebas que se aportan no son sólidas, si el daño o alcance de la ilegalidad es escaso o si la prevención o erradicación de la conducta se puede llevar a cabo por otras vías sin tener que utilizar los recursos de la Comisión. Además, amplía los beneficios de las empresas investigadas o multadas que hayan colaborado con la entidad en caso de cárteles o conductas que falseen la competencia, ya que además de poder suprimir o reducir las multas como hasta ahora que les correspondería, pueden levantarse el veto a contratar con administraciones públicas que se aplicaba en estos casos. El Real Decreto Ley publicado también prorroga hasta final de año el 0% de IVA para importaciones desde otros países comunitarios de productos destinados al tratamiento o la lucha contra el coronavirus, siempre que quien los adquiera sea una entidad pública, centros de salud o centros sociales. En paralelo, dobla los años que puede durar una concesión de dominio público radioeléctrico que afectan tanto al despliegue de redes fijas como redes móviles, para facilitar así la rentabilidad y retorno de las inversiones que al respecto se realizan, y que será ahora de 20 años de base, pero podrá llegar a prorrogarse hasta 40. Además, establece que los trabajadores transnacionales puestos a disposición de empresas españolas por compañías de trabajo temporal deberán hacerlo bajo las condiciones laborales estatales que superen los 12 meses de trabajo en el país, o 18 en caso de que se justifique.
El Real Decreto Ley amplía la definición de persona afectada en la Ley de Daños Medioambientales, de responsabilidad medioambiental, al estilo de la acción pública en otros ámbitos como pueda ser el urbanismo. Ahora también es persona afectada cualquier ciudadano, lo que significa que puede interponer denuncias o debe ser escuchado en determinados procesos. La persona o entidad que se vea o pueda verse afectada por un daño medioambiental. Del mismo modo, regula que el IVA a aplicar en compras a otros países será el del país de recepción del paquete donde esté el comprador. Se suprime así la exención de IVA para importaciones de pequeños envíos procedentes de proveedores extracomunitarios, tan normales en el comercio electrónico, y se diseña un sistema de control en el Estado, de identificación de las empresas que realizan el comercio transfronterizo en colaboración con la Administración tributaria de los estados en que se consumen esos bienes. Constituyen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros las entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados a partir de un país o territorio tercero con destino a consumidores finales establecidos en un Estado miembro, siendo igualmente posible optar por un régimen especial de ventanilla única para la liquidación del IVA devengado en todos los Estados miembros de la Unión Europea a través de una única administración tributaria en el Estado miembro donde se identifica el proveedor. Estas operaciones son independientes de la importación de bienes que realiza el destinatario o empresario de los bienes importados, pero se limita a la aplicación del régimen especial a las ventas a distancia de bienes importados desde un país o territorio tercero en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros. Hasta dicha cantidad se aplica una franquicia aduanera y no se exige una declaración completa ante la aduana. De otro modo, habrá que hacerlo. Otra de las normas en las que se profundiza es la de los derechos de los consumidores de servicios digitales, que los equipara a los del resto de productos y añadiendo unos matices propios como que la empresa no es responsable si, pese a avisarle, no ejecuta las actualizaciones de seguridad recomendadas. Del mismo modo, se establece un plazo de 3 años, aumentando el actual de 2, en el que puede manifestarse la falta de conformidad con un producto o servicio adquirido, y los 2 años para la presunción de que toda falta de conformidad que se manifieste existía en el momento de la entrega del bien. En la actualidad, estos plazos son de 2 y 1 año respectivamente. Para coadyuvar a la durabilidad de los bienes puestos en el mercado, esta norma mantiene y refuerza las previsiones de nuestra legislación, garantizando la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de los repuestos necesarios durante un plazo mínimo de 10 años a partir de la fecha en la que el bien deje de fabricarse, contribuyendo con ello al derecho a la reparación reclamado por el Parlamento Europeo en su resolución de 25 de noviembre de 2020 sobre el tema de hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores.